Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Qué gusto verles una vez más aquí en la casa del Señor, donde todos somos bienvenidos. Cuando llegamos a la casa del Padre Celestial, no nos podemos llegar y abrir el refri y sacar esa provisión, eso que estamos necesitando en nuestra vida. Y yo quiero agradecer al Señor por el privilegio, fíjese, que me da de poder compartir su palabra. Doy gracias al Señor también por ese oído audible que el Señor me ha dado para poder escuchar su consejo en mi vida y poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Y yo hoy quiero hablar con ustedes de ese tema que le he puesto por nombre. Mire, quiero ser sincera con ustedes. Tenía otro tema que me había inspirado, estudiaba sobre él, pero anoche el Señor me habló a la madrugada y yo le decía: Señor, ya tengo todos los versículos, Señor, podemos regresar, pero aún ahorita cuando orábamos en medio de la alabanza, el Señor volvía otra vez en mi corazón este mensaje. Yo quiero ser obediente a su palabra, quiero ser obediente a lo que Él me ha dicho. He experimentado en mi vida que cuando el Señor pone a una persona, que cuando el Señor me da la palabra, esa es la que tengo que hablar. Y yo le puse por tema a este tema, perdón, más bien, ¿verdad? A este título: ¿qué miras? Me hablaba el Señor de lo que miramos. ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada? Ahorita mi esposo tocó unas palabras bien importantes y nosotros le hemos hablado a ustedes porque no hay cosa mejor que ser sinceros en las cosas que vivimos. Hoy podemos dibujar y podemos fantasear, fíjese bien, en que tendremos un mundo mejor y que mañana todo va a estar bien bonito y que mañana todo va a volver a fructificar y la paz vendrá. Esos son los sueños que las películas, las series y la gente sin conocimiento de la Escritura nos vendió. ¿Sabe por qué? Porque Jesús hace más de 2000 años no nos pronosticó días felices. No nos dijo: no se apuren, al final de los tiempos ustedes estarán pero bien bonitos. Ustedes no se preocupen, ustedes sigan adelante. No. Él nos habló de estos días donde no habría amor, donde habría guerras, donde habría pestes, donde habría destrucción. ¿Verdad que el Señor nos habló de eso? Y entonces, aunque no sabemos totalmente cuál será el día, en qué instante va a ser, lo que sí sabemos es las señales que a través de su palabra nos dejó, como que predicaba el pastor la semana pasada. Hoy tenemos esas señales que nos muestran. Es como dice la Escritura: tú sabes cuándo va a llover. ¿Por qué? Porque el cielo se empieza a nublar y usted empieza a correr la ropa. O usted se acuerda de que dejó algo y dice: que nada se nos moje. Pero ¿cómo te das cuenta de que va a llover? Bueno, porque empiezas a ver ese cielo nublado, ¿verdad que sí? Claro, ahorita ya las aplicaciones en el celular nos dicen: en 15 minutos caerá lluvia, en 20 minutos se va a dar lluvia. Sí, pero nuestros ojos han aprendido a mirar también. Bueno, de esa misma manera podemos mirar el tiempo en el que estamos viviendo. Me ha dado mucha risa aún, sigo compartiendo con ustedes, de la gente que quiere decir: bueno, bajo todos los ataques que estamos en medio de la guerra, por favor, todos los que viven cerca de campos militares, por favor, salgan de ahí. Yo digo: pues, todo San Antonio tendrá que salir. Y empiezan a decir: bueno, ¿qué vamos a hacer si cae una bomba? Y mi hija y yo platicábamos de eso y dice: ¿qué vamos a hacer? Le digo: pues nada, nomás estar a cuentas con el Señor.
estar atletas a lo que va a venir. Decía mi esposo, no importa qué va a venir. Lo que usted y yo tenemos que estar seguros es dónde vamos a estar cuando venga, cuando despertemos. Y entonces yo quiero llevarte a una historia. Y esta historia usted muchas veces la ha escuchado, yo estoy segura de ella. Y yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 14 y voy a dar lectura del versículo 22 en adelante. Y dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mire, yo sé que estas historias las hemos escuchado siempre, ¿verdad que sí? Usted ya la había escuchado. Esa historia que la relata Mateo, Marcos y Juan. Pero solamente Mateo hace un énfasis, o es el único que pronuncia, como Pedro, al decirle al Señor: no teman, soy yo, dice: yo voy a bajar, entonces manda que vaya contigo. Marcos, al igual que Mateo, solo hablan de la impresión que tuvieron al verle caminar, y los dos relatan diciendo: es un fantasma. Y los tres nos hablan, lo que es Mateo, Marcos y Juan, del relato sobrenatural de Jesús caminando sobre el mar. Ahora, yo quiero hablarte en esta historia y quiero que tú vayas a imaginar a esa escena. Por lo regular todos pensamos en un barquito, ¿verdad? En un barquito chiquito, es lo que nos enseñan las películas. Y ahí en el barquito Pedro baja el escaloncito y llega al mar, ya está caminando. Pero cuando tú vas a ver la barca antigua de esos tiempos, te puedo decir que es una barca no tan chiquita como nos la pintaron en las películas, ¿sí? Es una barca que está midiendo de su largo entre 9 y 8 metros, que son entre aproximadamente 26 a 25 pies, un poco más largo que este. De profundidad esa barca tiene mi altura. Imagínense, es más largo que esto, mi altura. Y entonces tiene una anchura, pues, hasta la barca donde está nuestra hermana Reina, desde aquí hasta allá. No estamos hablando de una barca pequeña. Pero este barco, también dice la Escritura, que tiene una popa. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en otro relato bíblico, en Marcos capítulo 4, versículo 30,
estaba en la popa, dormido. Eso quiere decir que el barco, al final de esa barca, tiene una parte donde ellos podían entrar y después acostarse y dormir un rato. Se cuenta, según la historia, que en la barca donde ellos tienen, es una barca para sacar peces del mar. Pero en esa barca caben entre aproximadamente 13 y 15 personas, más todos los pescaditos que agarran. Está hecha sólida y fuerte. Y no es tan fácil pensar, oh, aquí me bajo, como lo hemos visto o como lo hemos imaginado, que es como de aquí a acá, que nomás se va y que Pedro empezó a caminar. Hemos oído mucho esta historia, pero cuando tú le pones mucha atención encontrarás cosas nuevas en tu vida. ¿Y qué es una de ellas? Que cuando Pedro empieza a ver todo este relato, que Jesús viene caminando sobre el mar de una manera sobrenatural, y entonces cuando él viene caminando y los discípulos se asustan, imagínense qué impresión, ¿verdad? Oiga, si nomás se cae algo en la pasión, no, cállese, que se nos aparezca algo, no, nos faltan los pies para salir volando. Entonces los discípulos sintieron esto mismo, pero Pedro, valiente, siempre con la espada, la mano puesta en la espada para desenvainarla en cualquier instante, entonces le dice al Señor: si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesús? Ven, venga para acá. Imagínense la escena. El Señor viene, ellos están asustados, todavía están en el asustadizo. ¡No va nada! Y entonces el Señor ahí les grita: tranquilos, soy yo. Pero Pedro, yo me lo puedo imaginar ahí en la barca intentándole decir: eres tú, entonces manda que yo vaya aquí. Hay cosas que hay que ver. Pedro le creía al Señor, y él sabía que si el Señor le mandaba a bajar de la barca, él podía ir seguro porque el Señor estaba ahí. Y el Señor le dice: venga, Pedrito, bájese de la barca. Y Pedro decide bajar de la barca. Ahora yo me imagino la barca y digo, si la barca tiene de altura, no es como de que la mande debajo y me avienta. Yo puedo imaginar la escena de ese Pedro ahí volteándose y dejándose caer poco a poquito, diciendo: a ver hasta dónde va a topar. Pero entonces el pie topa en el agua y Pedro se baja. Imagínense, lo todavía está agarrado. Y ya siente los pies la maciez. Porque usted y yo vamos a ser realistas. Cuando usted se mete a una alberca, no se avienta nada más así. A lo mejor jóvenes, como los muchachos, sí se avienta uno animado, ¿verdad? Que es experto uno nadando. Pero ya de mi edad, que es medio joven para arriba, ya anda uno agarrado así: a ver dónde voy a topar peligro y una. ¿Sí? Y ya no tienes, aunque usted diga, bueno, pues mínimo sé flotar, a cierta edad en la vida en que dices: si no floto, y si no, yo me puedo imaginar ese Pedro todavía así, pero sintiendo la maciez en sus pies y diciendo: ok, ya voy. Y entonces está mirando al Señor. Puestos, dice la Escritura, los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe.
ya no estaba mirando. Pero y luego, Pedro empezó a andar ahí sobre el mar. Pero dice la Escritura que al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Tuvo miedo aun cuando él podía sentir la firmeza en sus pies. Y miró el viento, y entonces el corazón le dijo: Pedro, así han muerto muchos, Pedro. Y comenzó a hundirse, dice la Escritura. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, dice, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, es verdad que en la vida es como si todos fuéramos arriba de un barco. Inclusive en la pandemia se puso mucho ese ejemplo. Todos estábamos arriba del bote. Aunque hubo una persona que dijo: claro, todos vamos en un bote navegando en el mismo mar, pero algunos van en unos botes más grandes, otros van en botes más chicos. Pero al fin y al cabo todos vamos en este viaje, ¿verdad? Y hay momentos en la vida que viene una gran tempestad, pero tú estás dentro de tu bote. Y aunque el bote te lleva zarandeándote y de vez en cuando te tragas bastante agüita con sal y te lloran los ojos, te das cuenta de que la vida para nadie ha sido fácil. La vida no es fácil. En esta vida se sufre. Jesús dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo ya lo he vencido. Pero no nos dijo: ustedes en el mundo van a andar como si fuera de nubes. No, no. Él nos dijo: van a tener aflicción, van a tener problemas, van a tener conflictos, van a tener necesidades. Eso quiere decir que la barca se va a zarandear con las olas del mar, se va a zarandear con el viento que sopla. Pero hay algo que el Señor también permitió en medio de nuestro viaje, y es aparecer caminando sobre las aguas. Porque a todos los que estamos aquí nos apareció Cristo. Amén. Y entonces, cuando lo vimos, creímos. Es por eso que el cristiano tiene facetas diferentes en su vida. Cuando ha visto la primera vez la mirada del Señor, cree absolutamente todo en el Señor y empieza a caer en su primer amor. Pero somos muy dados a echar ojos para todos lados, a mirar para allá y para acá, y entonces vemos esas tempestades en medio de nuestro caminar, y entonces viene el miedo a llenar nuestro corazón, porque dejamos de mirar a aquel que nos alienta, a aquel que nos fortalece, aún siendo cristianos. Mire, ahorita lo que hablaba mi esposo de Ananías y Zafira, ellos eran dueños de las cosas, no necesitaban, en pocas palabras, discúlpeme la expresión, payasear queriendo quedar bien. ¿Me entiende usted? Porque hay gente que quiere quedar bien para que otros digan: ay, ¿ya viste al hermano? Pero al último terminan exponiendo lo que no quieren dar. Y ahí es donde viene la consecuencia,
Porque sabes una cosa, a todos podemos engañar, pero a Dios nadie lo puede engañar. Tú podrás hablar mal de alguien pensando que no te está escuchando, pero déjame decirte que Dios te escucha. Así es que ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado. ¿Dónde pones la mirada? ¿Qué estás mirando? ¿Qué miras? Siempre hablamos de las cosas, de cómo Pedro empezó a flaquear en la fe y empezó a mirar cómo se movían las olas de tal manera que tuvo miedo. Mi pregunta es, ¿tú te has bajado de la barca creyéndole al Señor? Dime, ¿tú serías ese Pedro? Ahora le voy a aclarar algo. 12 eran los discípulos, ¿verdad que sí? Y los 12 iban en la barca, pero de 12 solamente uno se bajó. ¿Verdad que no es tan fácil bajarse de la barca? Oh, pero sí es muy fácil estar del otro lado y juzgar y criticar a alguien. Esta semana nosotros escuchamos a unas personas hablar. ¿Y saben qué? Entendí que el Señor permitió que nosotros los escucháramos sin que se vieran. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes qué entendí? En un principio crearon algo de tristeza en mí. Pero el Señor me habló y me dijo, no te preocupes, tú sabes dar pasos de fe, pues tú te bajaste de la barca. Hay gente que no se va a bajar de la barca, pero sí va a criticar desde arriba. ¡Uy, tuvo falta de fe! ¡Ay, mira cómo se andaba hundiendo! ¡Claro! En el mundo hay un dicho que dice, el que no arriesga, no gana. ¿Y qué hacemos? A veces la gente prefiere arriesgar su vida en el mundo donde cree que va a obtener riquezas, donde va a obtener toda la gloria del mundo, pero en el mundo no tienes nada. Pero cuando empiezas a hacerlo para el Señor, quiero que sepas que el Señor siempre será fiel a su palabra. Aunque 11 estaban viendo a Pedro, ya se están viendo, imagínense los 11 de arriba. ¡Ay, ya se está hundiendo el Pedrito! Tal vez alguien pensara, si se bajó con de los zapatos, es que lleva mucho peso delante de él. Pero Pedro, mientras que tenía la mirada en el Señor, Pedro decía, yo camino. Pero cuando vienen los vientos, cuando vienen las críticas, cuando viene aquello, empieza a hacer que la fe a veces empiece a caer. ¿Sabes? Hay algo tan maravilloso en esta historia, y es que Pedro empezó a dudar, es cierto, empezó a venir el temor, es verdad, pero hay algo que no cambia en la historia, y es que Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Aunque a él en el momento le estaba faltando la fe, Jesús estaba ahí. Que estaba viendo los fuertes vientos, Jesús estaba ahí. Que estaba viendo la tempestad, Jesús estaba ahí. Tal vez has visto la enfermedad como el viento que viene y atemoriza. Oh, no es fácil enfermarse. No es fácil, el temor viene porque uno piensa, ¿y si me muero? Pero sabes, cuando Jesús está ahí, entonces deja de mirar cualquier cosa y pon tus ojos en Él. Si le has creído al Señor para bajar de tu barca y decir, Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero ver lo sobrenatural que tú haces en mi vida, porque es de la manera en la que el Señor actúa. Y dice el versículo 31, al
Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya. Mire, usted y yo hoy damos testimonio de Jesús, de cómo es Hijo de Dios, de cómo es tan maravilloso, de cómo es tan asombroso el Señor, que aun cuando tú y yo hemos estado lejos de Él, Él ha permanecido ahí. Y tal como a Pedro, en el momento en que tú le pides que Él te salve, Él extenderá la mano para sacarte. Inmediatamente Él está ahí, porque Él no ha cambiado. Somos nosotros los que a veces nos alejamos. Había una anécdota de un matrimonio que iban, yo no sé si usted recuerda los carros de antes, bueno, creo que las camionetas siguen así, no sé bien. Los asientos principales eran seguidos, ¿se acuerdan? Ay, no le voy a salir que ustedes de los nuevos. Esos carros que eran así, cuando los novios se subían, cuando eran novios, ¿verdad? Él se subía a manejar y ella se subía aquí pegada, y iba así manejando en un sola mano. Alguno de aquí se paseó así adelante de la mano, porque a mi esposo y a mí ya nos tocaron los nuevos carros. Pero mi pregunta es: ¿usted alguna vez se paseó así, que estaba aquí pegadita? Todavía. Todavía sí, ¿verdad? Todavía estaba pegadita. Bueno, esta anécdota dice que cuando eran novios iban ahí pegadas. Pero después, cuando fue avanzando el matrimonio, después de 10 años, ella se subía del otro lado y estaba en la ventana y él en la ventana. Y ella volvió y le dijo: oye, amor, antes yo iba al lado tuyo, ya después de 10 años de casados yo voy al otro lado. Y él le dijo: pues yo voy en el mismo sitio, eres tú la que está allá. ¡Hágase para acá! Porque ¿qué quería decir? Que no había cambiado el dónde él iba manejando. El que había cambiado era ella que se había alejado. A veces hacemos eso sin darnos cuenta. Y entonces nos alejamos del Señor. Y luego ya nos andamos acá ahogando. Vienen las situaciones, vienen las enfermedades, viene el dolor, viene el sufrimiento. Y entonces ahí sí tenemos: Señor, sálvame. Pero lo más hermoso de todo esto es que el Señor aún sigue estando ahí para extender su mano. Quiero que sepa que no todo el tiempo el Señor está ahí para extender su mano. Que van a llegar días, fíjese bien lo que le voy a decir, que van a llegar días en que la obra tenga que cesar. Que cuando venga una persecución a cerrar la boca de la iglesia, usted querrá estar ahí, pero será demasiado tarde. Usted tendrá la comezón de oír y de escuchar el evangelio, pero ya no habrá quien hable. Y llegarán otros tiempos en los que la gente querrá escuchar a ese Jesús que salva y extiende la mano al instante, pero Él ya no estará. ¿Cuándo es el tiempo? Es hoy. La pregunta es: ¿qué está mirando usted hoy? ¿Dónde usted tiene su mirada? ¿Dónde usted está mirando? ¿En qué usted está dando su tiempo? A veces creemos que el dar nuestro tiempo al Señor es como que Dios no entendiera que tenemos cosas que hacer, que tenemos que ir de la barca y que tenemos mucho trabajo, tenemos pescados, tenemos cosas que ir a trabajar y hacer. Cuando Él se sube a la barca, cosas extraordinarias pasan en tu vida. Cuando lo haces parte de ti, entonces ya no eres tú.
Nunca hemos sido nosotros, siempre ha sido Él. Pero cuando aprendes con el Señor como Pedro a caminar en fe, a bajarte de la barca en fe, no es fácil, no es fácil creerle al Señor. Él siempre te dirá, ve, aquí estoy yo. Y yo manejo lo sobrenatural. La fe es la certeza de lo que se espera. Es tener la convicción de que va a suceder cuando tú no lo ves. Porque así camina nuestro Señor en lo extraordinario, en las cosas que nuestros ojos no ven. Ahí es donde el Señor se mueve. Ahí es donde Él actúa. ¿Y qué nos pide? Que le miremos y que caminemos en fe. Que caminemos en fe, creyéndole a Dios. Por eso el tema es, ¿qué mira usted? ¿Qué está mirando? ¿Dónde tiene su mirada? ¿Qué es aquello que le prometió? Que todo estaría bien. Pero sin embargo, cuando el Señor entra a tu vida, el Señor entra a tu casa, cuando el Señor habita contigo en la marca de tu vida, todo cambia. Todo cambia. Y quiero que sepa que todo cambia para un bien en nuestras vidas. Todo va a cambiar a un bien en nuestras vidas. Pero a veces somos nosotros los que, queriendo creer que miramos a Jesús, ahí andamos. Cuando usted fija la mirada, ponga la mirada en una parte y luego alcanza a ver todo lo que está de reojo, ¿verdad que sí? Y uno a veces hasta está así para ver más para acá, pero finge uno está viendo enfrente, pero estás viendo, mire, yo aquí estoy viendo que la mano se mueve. Miro para el reloj y acá veo la paz, ven, acá veo a mi esposo y lo estoy viendo a todos, pero yo finjo ver el reloj. Así a veces es nuestro caminar. Fingimos ver a Jesús, pero estamos viendo todo lo que está pasando y entonces están nuestras piernas temblando porque dejamos de poner la mirada en el Señor. Pero Jesús, que nos conoce y que lo sabe todo, sabe que el temor viene. 365 veces en la Escritura aparece no temas. ¿Por qué cree usted? Porque para eso somos re buenos, para creer en que vamos a temer. Pero a veces dudamos en creerle al Señor, en poner nuestra mirada en Él, en dejar de decir, ay, es que Pedro tuvo miedo. No, bájese de la barca y camine creyéndole a Dios. Bájese de la barca y ponga su fe en el autor de ella. Bájese de la barca y empiece a caminar diciendo, hoy yo tengo la certeza de que mañana el Señor saldrá a mi encuentro. Mire, yo le voy a decir algo. Yo no tengo miedo por un misil. Me ha dado más miedo enterarme de gente que se está yendo sin tener a Cristo en su corazón. Eso sí es triste. Eso sí es una verdadera lástima. Pero mientras que tú tengas los ojos en el Señor, tal vez el viento sople y levante grandes olas. Pero mientras que Él esté ahí, recuerda que en cada instante el Señor va a tomar tu mano para sacarte adelante. Que podrá venir la enfermedad, pero tú saldrás victorioso de ella. Que podrá venir la necesidad, pero tú saldrás victorioso de ella. Que podrá venir a lo mejor la falta de trabajo, pero que el Señor te diga, yo soy tu proveedor, yo soy el que te sostiene, yo soy el que te toma de la mano derecha y te dice, no temas. Imagínate qué maravilloso que ha sido Él, porque no es ni con tu fuerza, no es ni con espada, sino ha sido con su Santo Espíritu, con el cual Él nos sustenta, con el cual Él nos llama a seguir adelante, a quitarnos de pretextos, a quitarnos de cosas que a veces nosotros mismos levantamos.